Miércoles 27 de enero, bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Telediario. Como siempre, tenemos las noticias que usted necesita conocer del ámbito nacional e internacional. Estos son nuestros titulares. El gobierno anunció varias líneas de apoyo para los grupos más afectados por la pandemia. Se trata de bonos económicos que serán entregados entre febrero y marzo gracias a un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales de crédito. Banco Interamericano de Desarrollo incluye a Ecuador en la reasignación de recursos que serán destinados al plan de vacunación contra el coronavirus. Más sectores productivos en Quito se unen al rechazo de las medidas dispuestas por el municipio para evitar nuevos contagios. Cuestionan la gestión del primer personero de la ciudad y del Consejo Metropolitano. En deportes, recordaremos a Kobe Bryant tras un año de su muerte. Además, las últimas novedades y contrataciones en los equipos del astillero con miras al Campeonato Ecuatoriano de Fútbol del 2021. En lo más destacado de la noticia internacional, la Unión Europea controlará las exportaciones de vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Bruselas desconfía de las razones de ambas farmacéuticas para el retraso de la entrega de las dosis confirmadas. Comenzamos. En su gira por los Estados Unidos, el presidente Moreno se reunió este martes con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, con quien compartió la necesidad del país de obtener recursos frescos para afrontar las necesidades sanitarias provocadas por la pandemia. El jefe de Estado mantuvo reuniones con altos representantes del Banco Mundial y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dos organismos que han entregado respaldo financiero al país. El Banco Mundial desde el 2019 ha desembolsado $1.500 millones al Ecuador, recursos que permitieron diseñar mecanismos a los programas de protección social, fortalecer al sector privado e impulsar la recuperación económica. El Fondo Monetario Internacional en septiembre de 2020 aprobó el desembolso de $6.500 millones, con el objetivo de respaldar las políticas de Ecuador para estabilizar la economía y proteger la salud de los ecuatorianos en medio de la pandemia. Hasta finales de año llegaron al país $4.000 millones. En el 2021 llegarán 1.500 millones y en el 2022 1.000 millones restantes. Además, con el Banco Interamericano de Desarrollo, Ecuador es uno de los 6 países que son considerados en la reasignación de recursos que serán destinados a todo el tema de vacunación contra el COVID-19. Identificar y reasignar $1.000 millones que llevamos a cabo particularmente para ayudar a los países con la adquisición, la distribución, el almacenamiento y también asegurarnos que haya una distribución equitativa de la vacuna. Reincorporado como un actor de confianza con el sector financiero internacional, público y privado, y eso obviamente es bueno para Ecuador porque ayuda a posicionarse para una recuperación económica sostenible, efectiva y eficiente. Precisamente sobre el tema de recuperación y reactivación económica, el primer mandatario junto a expertos internacionales de alto nivel analizaron la proyección de apertura a la inversión y la concreción del acuerdo comercial con Estados Unidos. Que sigamos colaborando mutuamente en el combate a la corrupción, en el combate al narcotráfico y lograr un acuerdo comercial definitivo, lo cual sería el corolario de esta extraordinaria relación en todo aspecto que tenemos con el querido pueblo de los Estados Unidos. Creemos que hay más oportunidades todavía para, no solamente en áreas comerciales, el empleo por supuesto es fundamental, pero el Estado de Derecho es primordial. Consideran importante fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones, un beneficio para los ciudadanos de los dos países. El presidente Biden quiere ampliar los intereses no solo de inversión y de comercio, pero también de educación, de tratos de derechos humanos, de apertura de prensa y los valores tradicionales que el Partido Demócrata ha tenido interés. Creo que haber sacado una serie de esbollos innecesarios, de obstáculos innecesarios en la relación de los dos países,
es una decisión sumamente inteligente para el beneficio de los dos países. Cerró sus actividades de este día con una reunión con el presidente del Grupo Intraparlamentario de Hispanos de la Cámara de Representantes, el congresista Raúl Ruiz, con la finalidad de estrechar lazos diplomáticos entre los diferentes sectores de ambas naciones. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y el gobierno anunció una nueva estrategia para paliar los efectos de la pandemia. Se trata de la entrega de varias líneas de bonos de protección por un monto de 644 millones de dólares que saldrán del presupuesto general del Estado. La secretaria de Comunicación, Caridad Vela, también anunció sobre una línea de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo que llegará a varios países para la compra de insumos médicos. Primero de estos bonos es el que hemos denominado alivio por el desempleo. Y lo que quiere decir este bono es que en los primeros meses de este año, el gobierno nacional entregará un bono de $500 a 570,000 personas que tenían trabajo antes de la pandemia, trabajaban en relación de dependencia laboral, que perdieron su trabajo durante la pandemia y no lo han podido recuperar. Esto son $500 a 570,000 personas que suman $285 millones del presupuesto general del Estado. Ese es un bono y se entrega por una sola vez. El segundo es una activación de 2 fases adicionales del bono de protección social familiar. Lo que va a hacer este bono es beneficiar a 480,000 familias ecuatorianas en 2 etapas. En los primeros días del mes de febrero se entregará este bono de $120 a 238,000 familias. Y un mes después, los primeros días de marzo, se entregará un bono de $120 a 242,000 familias. La entrega de estos bonos se hará a través del sistema financiero público y privado que tiene sus redes a través de sus agencias de atención al cliente a nivel nacional y se está analizando la posibilidad de hacerlo vía transferencia directa a las cuentas de los beneficiarios. El Estado va a reincorporar a 10,000 familias que salieron del Seguro Social Campesino, cubrirá los pagos correspondientes a su afiliación durante 3 años y eso se empezará a hacer inmediatamente también. Estamos hablando de 10,000 beneficiarios a un costo de $2,36 al mes, que suma una inversión para el gobierno de $849,600. Si queremos resumir, entre el bono por apoyo al desempleo, que son 285 millones, el bono de protección familiar, 57,600,000, Seguro Social Campesino, 849,600, el aumento de cobertura a la red de protección social, 300 millones, nos da un total de 643,449,600, con lo cual logramos cubrir casi un tercio de la población ecuatoriana que la está pasando muy mal en estos duros momentos. Hasta Manabí llegó el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para dar inicio a la fase de vacunación contra el COVID-19. El Hospital Rodríguez Zambrano de Manta fue el primer punto y estuvo con resguardo militar y policial. Ceballos y otras autoridades como la Zonal 4 no dieron detalles sobre el número de vacunas para esta provincia. En el Rodríguez Zambrano, Hospital de Manta en Manabí, inició la fase de vacunación contra la COVID-19. Andrés Ortiz García, de 26 años, fue el primero en recibirla y considera que hablar de la pandemia es un escenario de incertidumbre. Vemos tanto dolor, vemos tanto sufrimiento y a pesar de eso vemos como personas todavía no utilizan las medidas adecuadas de cuidado. Así como Andrés, está Alexandra y otros servidores de esta casa de salud. Ya que también hemos sido una ciudad muy azotada con esta enfermedad. Nosotros vemos a diario personas que llegan acá, a veces estables, pero de igual a veces llegan también ya críticos, sí. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, menciona que en marzo podría empezar la vacunación masiva, aunque no dijo nada del plan, porque para él existe algo más importante. No querrían que yo pasarles el dato de que son 8,000 y cómo se van a distribuir, sino que llegó la primera vacuna. Van a invertirse para 18 millones de vacunas, de dosis, y 9 millones de vacunas. O sea, 9 millones de ecuatorianos van a poder adquirir a cero costo y sin corrupción a todas las vacunas.
Estas vacunas van a ser manejadas por el Ministerio de Salud. Asimismo, en Pedernales y Portoviejo, en el de especialidades, se realizó la vacunación, aunque trascendió que son 6 los cantones manavitas donde se realizará la fase. Temas como este y otros no están claros, como la cantidad de vacunas que llegaron a la provincia de Manabí. Carlos Mendieta, coordinador de salud de la zona 4, dijo desconocer y no quiso dar más detalles. Cada hospital manejó su cantidad. Por su parte, Tito Nilton Mendoza, gobernador de la provincia, tampoco quiso dar declaraciones. La provincia se acerca a los 17.000 casos positivos y los hospitales están saturados. Mientras esto sucede, las autoridades se niegan a informar sobre la situación de COVID. Solo están las denominadas cifras oficiales. El plan de vacunación es observado desde varios sectores que piden información sobre la priorización en la aplicación y el registro de los beneficiarios. Uno de ellos es el Comité de Transparencia que conformó el gobierno. Más de 2.000 dosis de las primeras 8.000 vacunas contra el coronavirus han sido aplicadas en el país. Esa es la información que recibió el Comité de Transparencia que conformó el gobierno. Así lo aseguró Carlos Ortega, canciller de la Universidad de Espíritu Santo. Con una sola reacción adversa negativa. Si vamos a este mismo ritmo, usted necesita 3 semanas más para agotar la fase piloto. Este martes, el Comité de Transparencia envió al Ministerio de Salud la solicitud de información sobre el listado de las personas vacunadas y las casas de salud en las que se ha inoculado a los profesionales. Los nombres de los vacunables, las fechas de las vacunaciones en los hospitales, podemos nosotros hacer el muestreo debido para saber de que están cumpliéndose con las personas que tienen que vacunarse, con los hospitales que tienen que también vacunarse y sobre todo cuidar que se cumplan con los protocolos. Admite que hay errores, que hay preguntas sin respuestas, que no se conoce si solamente en el Hospital Carlos Andrade Marín se aplicaron dosis a personas que no estaban en la primera línea de riesgo. ¿Qué pasó con las denuncias en Cuenca y los niveles de responsabilidad de estas irregularidades? No hay que tapar el sol con un dedo. A veces pasa por excesos, más bien son excesos de confianza o abusos de confianza, que hay que evitarlo. Desde la Defensoría del Pueblo, su titular Freddy Carrión, a través de una carta remitida al jefe de Estado Lenín Moreno, pidió la destitución del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y exhortó a la Asamblea a realizar un juicio político. A esto se sumó el Frente de Trabajadores. Debemos permitir que con una completa falta de transparencia no se priorice la entrega de las vacunas a quienes realmente necesitan de la vacunación. Carrión solicitó además la intervención de la Fiscalía para que se indague si en una de las brigadas de vacunación que se desplegó a Cumbayá, al oriente de Quito, inoculó a adultos mayores de un centro geriátrico o no. Unidades y hospitales públicos que están atendiendo a pacientes COVID y que están siendo excluidos de la vacunación frente a personal administrativo, familiares o inclusive a propios funcionarios públicos que no se encuentran en la primera línea de acción. La Comisión Nacional Anticorrupción también vigila el proceso de vacunación. En las próximas horas, Germán Rodas presentará una plataforma de Contraloría Social sobre el proceso de la vacunación. Es una plataforma que va a acompañar con varios sectores que hacen salud, con sectores sociales, como corresponda en la salud pública, unir todos estos elementos para que estén informados de los procesos de la vacunación. Señala que la vacunación debe manejarse con un criterio estrictamente técnico. No puede guardarse en secreto el proceso de la vacunación, como se ha estado haciendo hasta ahora. Se requiere transparentar esta información. Pero que las acciones deben ser investigadas, porque las quejas siguen a solo 6 días de iniciada la fase 0. La gestión en el Ministerio de Salud ha sido desastrosa los últimos 15 años. El doctor Carlos Ortega del comité discrepa sobre la solicitud de desvinculación de Ceballos. Lo que significa en este momento ir a buscar otro ministro de Salud, lo que significa para el país volver a negociar, lo que significa internacionalmente decirle a Pfizer, mira, han cambiado de ministro, cuidado, Pfizer también nos da la espalda y dice, ¿sabes qué? No me complico con ustedes, mejor me voy a Colombia, mejor.
Otra preocupación del Comité de Transparencia tiene que ver con la cadena de frío para conservar las vacunas. En las 12 observaciones del comité también piden incluir en la primera fase de vacunación al personal de los hospitales, las clínicas privadas, las Fuerzas Armadas y la policía. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en Guayaquil, el municipio dispuso la revisión médica de todos los pasajeros de las 2 terminales terrestres de la ciudad. Se realizan pruebas rápidas y se arman carpas de triaje para detectar potenciales casos. Los pasajeros que lleguen a la terminal terrestre de Guayaquil deberán pasar por la cámara térmica y de detectarse una alta temperatura, deberá ir al punto de control que está ubicado en los parqueos de este lugar. Flavio Ordóñez es pasajero de una cooperativa de transporte interprovincial y fue uno de los primeros en realizarse una prueba rápida de COVID-19. Nos dijeron que se bajen todos los pasajeros que veníamos en el bus, que por seguridad que nos vengamos a hacer la prueba. ¿De dónde viene? Yo vengo de Machala. ¿Qué le parece esta nueva medida? Está perfectamente bien. La prueba se la realiza también el personal de las cooperativas de transporte, quienes están en mayor contacto con los pasajeros. Porque esto es muy preocupante para todos, porque imagínense andar con bastantes personas y es preocupante. Pero ahora va a estar más tranquila al tener estos controles. Así es. A nivel nacional, se ha registrado alza en los casos de COVID-19 durante los 2 últimos fines de semana de 2021, llegando casi a los 4.000 casos diarios el 16 de enero. Y superando los 3.000 nuevos contagios el 24 de enero. En Guayaquil las autoridades tratan de controlar el rebrote. Los confirmados de 1.49 a 1.2 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, la cifra de fallecidos se mantiene en un promedio de 13 en la ciudad de Guayaquil diarios y la tasa de contagio en 0.86. Vamos a monitorear a cerca de 3.600 pasajeros que vienen de las ciudades más afectadas por el COVID al día de hoy. Personas que de ser encontradas con temperatura elevada pasarán a esta carpa y de requerirse irán a nuestro hospital bicentenario. Además, el municipio continúa entregando ivermectina, un antiparasitario que se cree que protege del COVID-19. Galápagos registra una saturación de casos de COVID en los últimos días. El gobierno local intenta frenar la entrada de viajeros con la prueba PCR obligatoria a todo turista y no residente de las islas. Sin embargo, hay ciudadanos que falsifican los documentos de laboratorios que se prestan para esta estafa. Las Islas Galápagos no han sido ajenas al COVID-19. En los últimos días, por acá, se han incrementado los contagios. La ocupación de camas, en lo que es hospitalización y lo que es UCI, ¿cómo está? En este momento estamos en un 80% de ocupación. Aspiramos hacia la próxima semana bajar ese nivel de ocupación. Hay 2 hospitales en las Islas Encantadas y entre ambos hay 23 camas de hospitalización y 4 camas en el área de cuidados intensivos. En Santa Cruz, esta semana se registraron 2 pacientes con COVID-19 que necesitaron ingresar a la UCI y aquí sus autoridades explican cómo se trabaja en estos casos. Está aquí los 2 pacientes con COVID y necesitamos transportarle al hospital donde hay UCIs, porque aquí no hay unidad de cuidados intensivos, tenemos que llevarlos al hospital de referencia. Y eso le va a tomar 2 horas. Por lo sensible que es transportar pacientes, se pide a los galapagueños cuidarse hoy más que nunca. Es insostenible en el caso de que tengamos 20 casos a la vez, no podemos sostener. Y eso es lo que nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía de que guarde las medidas de bioseguridad. Mientras tanto, aún se registran personas que tratan de ingresar a las islas por turismo con pruebas de PCR falsificadas. Así lo constatamos en el aeropuerto de Guayaquil. ¿Y cómo sabes qué pasó ahí, por ejemplo? Porque tú lees aquí el código QR y sale de otra persona. Ahí no sale nada y acá sí. No, este suyo sí es porque... Claro, ese es mío, claro. Hemos identificado gente que ha querido hacerlo y en este momento, en coordinación con el COE Nacional, estamos trabajando fuertemente también para hacer seguimiento tanto con Fiscalía y otras autoridades para evitar eso. En todo el Ecuador, el COE Nacional ha registrado más de 250 pruebas falsas, lo que demuestra la irresponsabilidad de muchos viajeros en tiempos de pandemia. El Colegio de Médicos del Guayas llamó a las autoridades del gobierno y la ciudad a suspender el feriado de carnaval en vista del incremento de casos de COVID en Guayaquil. Además, se exhortó a los municipios locales a cerrar las playas los fines de semana como medida de prevención. De manera responsable, estamos nuevamente para solicitar
públicamente que frente al feriado, así tal como lo hicimos en ocasiones anteriores, que frente al feriado de Carnaval, de Semana Santa, se proceda a la suspensión de estos feriados, mucho más aún todavía, que serán posterior a una concentración masiva provocada por el evento electoral. De todas maneras, nuestra postura y esa posición responsable la vamos a seguir elevando ante el COE cantonal, ante las autoridades pertinentes. Y a esta hora de la mañana revisamos las noticias del ámbito electoral y le contamos que sin la papeleta de parlamentarios andinos inició la entrega de los kits electorales a las Fuerzas Armadas para el envío al exterior. De acuerdo con el cronograma, el 28 de enero arrancaría la distribución a escala nacional. La presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró que los paquetes ya fueron armados. El tiempo fue inexorable y el Consejo Nacional Electoral no pudo completar los paquetes electorales para el exterior. Fueron armados sin la papeleta de parlamentarios andinos. Las Fuerzas Armadas iniciaron este lunes el proceso de custodia y el traslado de los documentos electorales. Entrega de transporte del material electoral. Se realizó el día de ayer y se completa el día de hoy a todo lo que es en el exterior de nuestro país. El CNE suscribió un convenio con la empresa internacional DHL que prevé entregar hasta en 8 días laborables los paquetes a las 64 oficinas consulares del exterior. Llegarían con el tiempo justo, pues hasta el viernes 5 de febrero está proyectado su arribo, solo a unas horas de la jornada democrática. Se encuentran en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y Canadá, también en Asia y en África. El retraso en la impresión de papeletas de la dignidad de parlamentarios andinos podría poner en riesgo los comicios del 7 de febrero. Dentro del país ya están integradas las papeletas, estamos esperando en estos días para ver qué pasa con parlamentarios andinos para disponer la distribución de los paquetes electorales. El 28 de enero las Fuerzas Armadas empezarían la distribución de los kits electorales a los recintos en las provincias más alejadas y de difícil accesibilidad. En primer lugar, hacia las provincias que están más alejadas, esto es Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Zamora, Chinchipes, Sucumbíos, Orellana y Galápagos. Continuaremos con Guayas y Santa Elena, posteriormente Cañar, Loja, El Oro. Seguiremos con las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar. A continuación Manabí, Los Ríos, posteriormente Azuay, Santo Domingo de los Áchilas y prácticamente finalizaríamos con las provincias cercanas, esto es Carchi, Imbabura, Esmeraldas y finalmente Pichincha. Atamaín aseguró que hasta el jueves esperan que quede en firme la resolución con la que inadmitieron el pedido de ampliación de tiempo que solicitó la organización Justicia Social para la inscripción de candidatos a parlamentarios andinos. Siempre y cuando la organización política, que como hemos visto reiteradamente, ha venido interponiendo recursos. Si es que la organización política no interpone algún recurso, tendríamos la posibilidad de que a partir del 29 podamos imprimir papeletas para parlamentarios andinos. Sin embargo, pero no quiso adelantar el escenario si hubieran más recursos interpuestos por esa organización política y la papeleta no pudiera cerrarse. El plazo para la resolución incluso podría llegar hasta el 7 de febrero. No me quiero pronunciar sobre esas posibilidades mientras yo no tenga un criterio técnico y jurídico. En las próximas horas el Instituto Geográfico Militar completaría el 100% de la reimpresión de papeletas con los 16 binomios presidenciales. Hasta las 7 de la mañana de este martes, el avance de la impresión era del 86.3%, es decir, 11.276.000 boletas. Por un error en el diseño, el CNE suscribió un contrato complementario con el IGM por $401.101. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El congresista Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, se refirió a los principios de la democracia y su importancia en el desarrollo de las naciones a propósito de la jornada electoral que el Ecuador está por cumplir en los próximos días. Sus declaraciones las hizo en el marco de la reunión que mantuvo con el primer mandatario, Lenín Moreno.
No solamente es que voten sobre la base de las promesas que no se pueden cumplir. Hay que votar sobre la base de lo que saben que se necesita, la realidad de cómo se logran las cosas. Ahora, cuando hemos conseguido que por primera vez las reservas en el Banco Central superen los 7.500 millones de dólares, ahora quieren volver para volver a saquear eso. En otro tema, y debido al incremento de casos de COVID-19, el Frente Unitario de Trabajadores postergó la movilización del jueves 28 de enero. Los dirigentes señalaron que se mantendrán en resistencia y que en los próximos días anunciarán una nueva fecha para una movilización, pero que mientras tanto darán a conocer los reclamos a través de redes sociales y otros medios de comunicación. El FUT, con el Frente de Defensa, pospone esta medida de la movilización del 28, pero responde con todas las acciones en el país que vamos a realizar dentro del Ecuador, no solo este jueves ni esta semana, sino de aquí para adelante, como hemos venido lo haciendo todo este tiempo atrás, que es con plantones humanos, con cadenas humanas, con movilizaciones motorizadas, con pitazos, con cacerorazos. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social participó en la entrega de hogares de interés público y social en un evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con representantes de la banca pública y privada. Son iniciativas público-privadas que impulsa el BIES para beneficio de sus afiliados y jubilados. La banca privada, la empresa privada, la banca pública, las autoridades del gobierno, de este y del que viene. El BIES estableció para este año una meta de colocación para créditos hipotecarios de $500 millones, es decir, 25% más alta que la del 2020, año en el que el BIES cerró con más de $396.8 millones en 6.795 préstamos hipotecarios. El BIES ha sido un partícipe muy importante en todo el tiempo que venimos construyendo vivienda. Son esfuerzos de un trabajo en conjunto que contribuyen a impulsar al sector de la construcción, dinamizador potente de la economía. La construcción, sin duda alguna, es un motor de desarrollo y cuando se trata de recuperación económica, es el motor del país. El BIES ocupa el 44% del mercado hipotecario a nivel nacional. Sin el apoyo del BIES, realmente no estuviéramos haciendo lo que podemos hacer. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra la cifra de mayor colocación de préstamos para viviendas en el país. Ana María Suárez, Ecuador TV. A un año de su fallecimiento, el mundo del deporte recuerda a Kobe Bryant. Nuestro compañero Arturo Barriga nos dará detalles sobre cómo recuerda, por supuesto, el mundo del deporte a este gran deportista, este basquetbolista que trágicamente falleció hace 12 meses. Esto y más en nuestro segmento fanático, ya venimos.